¿El hebreo que se habla hoy en día es igual al que hablaba Jesús? Pues no. Pero empecemos con un poco de historia. El registro más antiguo del hebreo es del siglo X a.C., pero para la época de Jesús ya no era un idioma en el cual la gente era criada, sino que se usaba solamente por adultos en contextos religiosos. De la misma manera en la que hoy en día la Iglesia Católica utiliza el latín, pero nadie crece hablando latín, sino que lo hablan sacerdotes que lo aprenden de adultos. La cuestión es que después de la destrucción del primer templo, la toma de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia liderados por el rey Nabucodonosor en el siglo VI a.C., los judíos dejaron de hablar hebreo cotidianamente y empezaron a hablar el idioma de sus captores, el arameo, un idioma relativamente parecido, como si fueran el español y el italiano. Incluso algunos empezaron a hablar griego koiné o kyuní porque era muy ampliamente usado en todo el Mediterráneo. Esto empeoró después de la destrucción del segundo templo a manos de los romanos, la rebelión de Bar Kokhba y la fundación de la Siria Palestina. Después de esto, algunos judíos se quedaron allí, pero buena parte migraron hacia el norte de África, la península arábiga y Europa. Y durante siglos los judíos usaban el hebreo solamente para la religión y en su día a día usaban el idioma de la localidad en donde estaban: español, turco, alemán, griego, árabe, etc., aportándoles ciertos toques de hebreo y divergiendo varias veces en lenguas judías, como el ladino, que es un judeo español, o el yiddish, que es un judeo alemán. Los judíos no siempre fueron perseguidos ni sufrieron de antisemitismo en Europa o el mundo árabe, pero en el siglo XIX desarrollaron el sionismo, un nacionalismo similar al de algunos países europeos en el que se fundaba un país para un pueblo con un idioma, más o menos. Así realizaron las aliyot o remigraciones a Palestina para fundar un estado judío. Y encontraron dos problemas. El primero era que ya había gente viviendo allí, pero eso no les importó ni a ellos ni a sus aliados europeos. El segundo era que los judíos que por siglos habían estado en la diáspora hablaban diferentes idiomas. Y no solo eso, también tenían identidades étnicas muy diferentes. Los sefardíes vivieron en la península ibérica y tras la expulsión de 1492 en Grecia, Turquía y Países Bajos. Los askenazíes habían vivido en el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Ruso. Y los mizrajíes habían vivido en el mundo árabe. E incluso también había judíos cuyos orígenes recientes estaban en la India y en Etiopía. Los primeros judíos que regresaron a Palestina desarrollaron un pidgin, o sea, simplificaron y mezclaron sus idiomas un poco a la mala para poder entenderse. Y en el siglo XIX, el lingüista y activista Eliezer Ben Yehuda inició la labor de revivir el hebreo para su uso cotidiano. Es decir, aplicando el principio de Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und Flot, un idioma es un dialecto con un ejército y una marina, pero de manera inversa, tenían que tener un idioma para el nuevo país que fundaron ellos, robándole sus tierras a millones de personas, mapandapatopolopos y expulsándolos al resto del mundo en un hecho llamado Nakba. Y este idioma debía ser, según Ben Yehuda, el hebreo que hablaban sus ancestros hace más de 2500 años. Que lingüísticamente ha sido una labor fascinante porque es el idioma revivido más vivo que ha existido en nunca, pero políticamente, obviamente, ha sido desastroso. Además, Ben Yehuda, cuyo apellido real era Perlman, era un ruso que hablaba yiddish. Entonces, cuando revivió el hebreo, no le dio la fonología que debía tener, que debía ser similar a la del árabe, porque son idiomas hermanos, sino la fonología del yiddish, porque es el idioma que él conocía y que hablaban muchísimos judíos en el mundo. Por eso es que hebreo en hebreo no se dice ibrit, sino ivrit, con esa R que es más alemana que semítica. E incluso muchísimos judíos ortodoxos decían: el hebreo es un idioma sagrado, no lo podemos usar para cosas mundanas. Pero al proyecto sionista no le interesó. Y por eso es que hay comunidades ortodoxas que no hablan hebreo, sino yiddish. Pero no te afanes mucho de ellos, porque en realidad son bastante problemáticos en otras cosas. Y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las aliyot aumentaron y se masificó el retorno y la colonización de Palestina a través de la Brija, los judíos que llegaron fueron abandonando sus idiomas y adoptaron este neohebreo, que tiene un origen claro del hebreo antiguo, pero también ha tenido que desarrollar nuevas palabras para cosas que no existían, sea combinando palabras hebreas, copiando palabras de otros idiomas o calcándolas al hebreo, como del inglés, el francés, el alemán, el ruso y el árabe. Shalom.